¿Por qué es importante el Zen en la vida moderna? En la vida moderna, estamos constantemente bombardeados con distracciones, estrés y ansiedad. El Zen nos ofrece herramientas valiosas para encontrar la paz interior, la claridad mental y la armonía en medio del caos cotidiano. Nos enseña a estar presentes en el momento actual, a vivir con autenticidad y a cultivar una relación más profunda y significativa con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. ¿Cómo se practica la meditación Zen? La meditación Zen se practica sentándose en una postura estable, generalmente en posición de loto o medio loto, y enfocándose en la respiración o en un koan, una pregunta o declaración paradójica que desafía el pensamiento racional y lógico. A través de la meditación, se busca silenciar la mente, calmar el flujo constante de pensamientos y alcanzar un estado de conciencia pura y despierta. ¿Qué es un koan y cuál es su propósito? Un koan es una pregunta o declaración paradójica que se utiliza en la práctica Zen para trascender el pensamiento racional, desafiar las estructuras mentales convencionales y llevar al practicante a un estado de iluminación y comprensión más profunda. Al enfrentarse a un koan, el practicante se ve obligado a abandonar el pensamiento lineal, lógico y dualista, y a abrirse a nuevas perspectivas y dimensiones de la realidad. ¿Cuál es el objetivo principal de la práctica Zen? El objetivo principal de la práctica Zen es alcanzar la iluminación, un estado de despertar espiritual y comprensión profunda de la verdadera naturaleza de la realidad. A través de la meditación, la introspección y el estudio de las enseñanzas Zen, el practicante busca trascender el sufrimiento, el apego y la ignorancia, y experimentar la paz, la libertad y la alegría inherentes a la naturaleza búdica. ¿Cómo se relaciona el Zen con otras tradiciones espirituales y filosóficas? El Zen comparte raíces comunes con otras tradiciones espirituales y filosóficas, como el budismo Mahayana, el taoísmo y el confucianismo. Aunque cada tradición tiene sus propias prácticas, enseñanzas y enfoques, todas ellas comparten la búsqueda de la verdad última, la liberación del sufrimiento y el despertar espiritual. El Zen, en particular, se caracteriza por su enfoque directo, práctico y experiencial, que valora la experiencia personal y la intuición sobre la doctrina y la teoría. ¿Cómo influye la práctica Zen en la vida cotidiana? La práctica Zen influye profundamente en la vida cotidiana del practicante al promover la atención plena, la presencia consciente y la comprensión compasiva. A medida que cultivamos la conciencia y la aceptación de nuestra experiencia presente, aprendemos a responder de manera más equilibrada y creativa a los desafíos y dificultades de la vida, desarrollamos una mayor empatía y comprensión hacia los demás, y experimentamos una sensación de conexión y unidad con el mundo que nos rodea. ¿Qué papel juegan los preceptos morales en la práctica Zen? Los preceptos morales, también conocidos como los 5 preceptos, son principios éticos fundamentales que guían la conducta y la práctica del practicante Zen. Estos preceptos incluyen abstenerse de matar, abstenerse de robar, abstenerse de conducta sexual inapropiada, abstenerse de mentir y abstenerse de consumir sustancias intoxicantes. A través de la observancia de estos preceptos, el practicante cultivar la virtud, la integridad y la responsabilidad ética, y establecer una base sólida para el desarrollo espiritual y el despertar. ¿Cómo podemos integrar la práctica Zen en nuestra vida diaria? Para integrar la práctica Zen en nuestra vida diaria, es importante establecer una rutina regular de meditación, cultivar la atención plena en nuestras actividades cotidianas y aplicar los principios y enseñanzas del Zen en nuestras relaciones, trabajo y responsabilidades diarias. Esto puede incluir prácticas como la atención plena en la respiración, la contemplación de koans, la reflexión introspectiva, la práctica de la compasión y la bondad amorosa, y la vivencia de la vida con autenticidad, integridad y presencia consciente. ¿Qué beneficios podemos esperar de la práctica Zen a largo plazo? A largo plazo, los beneficios de la práctica Zen incluyen un mayor bienestar emocional, mental y espiritual, una mayor claridad mental y enfoque, una mayor capacidad de respuesta y adaptación a los desafíos de la vida, una mayor comprensión y empatía hacia los demás, y una sensación de paz interior, satisfacción y realización. Además, la práctica Zen puede abrirnos a una comprensión más profunda de la naturaleza de la realidad, la interconexión de toda la vida y la naturaleza búdica que reside en cada ser. ¿Cuál es la relación entre el Zen y la naturaleza? El Zen tiene una profunda conexión con la naturaleza y valora la interdependencia y la interconexión de toda la vida. Muchas enseñanzas Zen se inspiran en la observación directa de la naturaleza y en la sabiduría inherente a los ciclos naturales, las estaciones, los elementos y los patrones de cambio y transformación.
A través de la práctica Zen, podemos desarrollar una mayor apreciación y conexión con la naturaleza, vivir en armonía con el mundo natural y reconocer nuestra unidad y pertenencia a la comunidad de la vida. ¿Cuál es la conexión entre el Zen y el universo? El Zen enseña que todo está interconectado y que somos una parte integral del universo. A través de la práctica Zen, podemos experimentar una profunda conexión con el universo y llegar a comprender nuestra verdadera naturaleza como expresiones individuales de la conciencia universal. Esta comprensión nos permite percibir la belleza, la armonía y el orden subyacente en la naturaleza y en el cosmos, y nos invita a vivir en armonía con el flujo natural de la vida y los ciclos cósmicos. ¿Qué papel juegan los mantras en la práctica Zen? Los mantras son palabras o frases sagradas que se recitan repetidamente durante la meditación para ayudar a enfocar la mente, calmar el flujo constante de pensamientos y elevar la conciencia. En la práctica Zen, los mantras pueden ser utilizados para invocar la presencia de los Budas y Bodhisattvas, para cultivar cualidades como la compasión, la sabiduría y la bondad amorosa, y para conectar con la vibración y la energía universal. Al recitar y meditar en un mantra, el practicante puede experimentar estados de conciencia expandida, conexión espiritual y un profundo sentido de paz y unidad. ¿Cómo podemos comprender la naturaleza de la realidad a través del Zen? A través de la práctica Zen, podemos comprender la naturaleza de la realidad al trascender nuestras limitaciones perceptuales y cognitivas y al abrirnos a una comprensión más profunda y directa de la realidad. El Zen nos invita a abandonar nuestras nociones preconcebidas, nuestros juicios y nuestras creencias limitantes, y a experimentar la realidad tal como es, más allá de los conceptos y las palabras. Al cultivar la atención plena, la presencia consciente y la aceptación incondicional de nuestra experiencia presente, podemos percibir la interconexión de toda la vida, la impermanencia de todas las cosas y la naturaleza vacía y luminosa de la realidad. ¿Cuál es el significado de la vacuidad en la filosofía Zen? En la filosofía Zen, el concepto de vacuidad se refiere a la naturaleza insustancial, interdependiente y cambiante de todas las cosas. La vacuidad nos invita a reconocer que todo fenómeno, todo objeto y toda experiencia son transitorios, interconectados y carentes de una existencia independiente y autónoma. Al comprender la vacuidad, podemos liberarnos de la adherencia a las apariencias, los conceptos y las identificaciones egoicas, y experimentar una mayor libertad, flexibilidad y apertura en nuestra relación con la vida y el mundo que nos rodea. ¿Cómo podemos cultivar la compasión y la bondad amorosa a través del Zen? A través de la práctica Zen, podemos cultivar la compasión y la bondad amorosa al desarrollar una mayor conciencia y empatía hacia nuestro propio sufrimiento y el sufrimiento de los demás. Al reconocer nuestra interconexión y unidad con todos los seres sintientes, y al comprender la naturaleza transitoria y preciosa de la vida, podemos abrir nuestros corazones a la compasión, el cuidado y el amor incondicional. La meditación de la compasión, la reflexión sobre la interdependencia de la vida y la práctica de actos de bondad y generosidad nos ayudan a cultivar y expresar nuestra compasión y bondad amorosa en la vida cotidiana. ¿Qué enseñanzas Zen nos ayudan a entender la impermanencia y el cambio? Las enseñanzas Zen nos ayudan a entender la impermanencia y el cambio al enfatizar la observación directa de la naturaleza transitoria de todas las cosas y al invitarnos a abrazar la realidad cambiante de la vida con aceptación, ecuanimidad y desapego. A través de la meditación en la impermanencia, la contemplación de la muerte y la reflexión sobre los ciclos naturales de cambio y transformación, podemos desarrollar una mayor sabiduría, flexibilidad y adaptabilidad ante los inevitables altibajos y desafíos de la existencia humana. ¿Cómo podemos vivir en armonía con el universo y los ciclos naturales a través del Zen? Para vivir en armonía con el universo y los ciclos naturales, es fundamental cultivar una mayor conciencia, respeto y conexión con la naturaleza y sus ritmos inherentes. La práctica Zen nos invita a sintonizarnos con los ciclos estacionales, los movimientos planetarios y las fuerzas cósmicas, y a reconocer nuestra interdependencia y pertenencia a la comunidad de la vida. A través de la meditación en la naturaleza, la práctica de la atención plena en nuestras actividades cotidianas y la vivencia de la vida con gratitud y reverencia por la Tierra y el cosmos, podemos vivir de manera más sostenible, equilibrada y armoniosa con el mundo natural y el universo en su totalidad. ¿Cuál es el papel de la intuición y la sabiduría innata en la práctica Zen? El papel de la intuición y la sabiduría innata en la práctica Zen es fundamental, ya que nos guían y orientan en nuestro camino espiritual hacia la iluminación. A través de la meditación, la introspección y la reflexión profunda, podemos acceder a nuestra sabiduría interior, a nuestra intuición y a nuestra capacidad innata para percibir y comprender la realidad más allá de los conceptos y las palabras.
La práctica Zen nos invita a confiar en nuestra intuición, a escuchar nuestra voz interior y a cultivar una relación más profunda y auténtica con nuestra sabiduría innata, que es una expresión de la conciencia universal y la naturaleza búdica que reside en cada ser. ¿Qué significa experimentar la unidad y la interconexión a través del Zen? Experimentar la unidad y la interconexión a través del Zen significa reconocer y experimentar nuestra profunda conexión e interdependencia con todos los seres y con el universo en su totalidad. Al trascender las fronteras artificiales y las separaciones ilusorias que nuestra mente crea, podemos percibir la unidad subyacente de la vida, la interdependencia de todos los fenómenos y la presencia de la conciencia universal en cada partícula de la realidad. Esta experiencia de unidad y conexión nos inspira a vivir con compasión, armonía y respeto hacia todos los seres, y nos invita a cuidar, proteger y celebrar la maravilla y la belleza del mundo que nos rodea. En el camino del Zen, nos enfrentamos a numerosos obstáculos como la distracción, el apego, el miedo, la duda, la ignorancia y la ilusión. Estos obstáculos son oportunidades para el crecimiento, la transformación y el despertar espiritual, y nos enseñan a cultivar la paciencia, la perseverancia, la determinación y la autoaceptación. Al reconocer y enfrentar estos obstáculos con valentía y comprensión, podemos liberarnos de las limitaciones y los patrones condicionados que nos impiden experimentar la paz, la libertad y la alegría inherentes a nuestra verdadera naturaleza. Para superar los obstáculos en la práctica Zen, es importante cultivar la conciencia, la atención plena y la presencia consciente en cada momento de nuestra vida. A través de la meditación, la introspección, la reflexión y la práctica de los preceptos morales, podemos desarrollar una mayor claridad mental, equilibrio emocional y estabilidad interna. Además, el apoyo y la guía de un maestro Zen experimentado y la comunidad de práctica pueden proporcionar orientación, inspiración y apoyo en nuestro viaje espiritual hacia el despertar y la iluminación. Los maestros Zen son guías experimentados que nos ayudan en nuestro viaje espiritual proporcionándonos enseñanzas, prácticas, orientación y apoyo. Su sabiduría, comprensión, compasión y presencia inspiran y motivan a los practicantes a profundizar en su práctica, a enfrentar y trascender los obstáculos internos y a experimentar la realidad directamente. A través de la relación con el maestro Zen, podemos recibir instrucciones personalizadas, feedback constructivo y transmisión de la energía y la sabiduría del linaje, lo que acelera nuestro crecimiento espiritual y nos ayuda a integrar las enseñanzas Zen en nuestra vida cotidiana. Sí, es posible practicar el Zen sin pertenecer a una tradición religiosa específica, ya que el Zen trasciende las etiquetas, las creencias y las identificaciones religiosas. El Zen es una práctica espiritual universal que está abierta a personas de todas las creencias, culturas y trasfondos. Lo que importa en la práctica Zen es el compromiso sincero, la actitud abierta, la curiosidad genuina y la disposición a explorar y experimentar la realidad directamente más allá de los conceptos y las palabras. A través de la práctica Zen, podemos cultivar cualidades universales como la atención plena, la compasión, la sabiduría y la bondad amorosa, que son fundamentales para el bienestar humano y el despertar espiritual. Para integrar la práctica Zen en nuestra vida diaria, es importante establecer una rutina regular de meditación, cultivar la atención plena en nuestras actividades cotidianas y aplicar los principios y enseñanzas del Zen en nuestras relaciones, trabajo y responsabilidades diarias. Esto puede incluir prácticas como la atención plena en la respiración, la contemplación de koans, la reflexión introspectiva, la práctica de la compasión y la bondad amorosa, y la vivencia de la vida con autenticidad, integridad y presencia consciente. Además, la participación en retiros de meditación, grupos de práctica Zen y comunidades de apoyo puede enriquecer nuestra práctica y fortalecer nuestra conexión con la tradición y la enseñanza Zen. A largo plazo, los beneficios de la práctica Zen incluyen un mayor bienestar emocional, mental y espiritual, una mayor claridad mental y enfoque, una mayor capacidad de respuesta y adaptación a los desafíos de la vida, una mayor comprensión y empatía hacia los demás, y una sensación de paz interior, satisfacción y realización. Además, la práctica Zen puede abrirnos a una comprensión más profunda de la naturaleza de la realidad, la interconexión de toda la vida y la naturaleza búdica que reside en cada ser. Al cultivar una relación más armoniosa y equilibrada con nosotros mismos, los demás y el mundo que nos rodea, podemos vivir de manera más plena, significativa y auténtica. Para vivir con autenticidad y congruencia a través del Zen, es importante cultivar la autoconciencia, la honestidad y la integridad en nuestra vida diaria.
Esto incluye reconocer y aceptar nuestras fortalezas y debilidades, nuestras emociones y pensamientos, y nuestras acciones y decisiones, y vivir de acuerdo con nuestros valores, principios y aspiraciones más elevadas. A través de la meditación, la reflexión introspectiva, la práctica de la atención plena y la observancia de los preceptos morales, podemos desarrollar una mayor autoaceptación, autoestima y autoconfianza, y cultivar una vida de coherencia, autenticidad y alineación con nuestra verdadera naturaleza y propósito de vida. Para cultivar la gratitud y la apreciación a través del Zen, es importante practicar la atención plena y la presencia consciente en cada momento de nuestra vida, y reconocer y valorar las bendiciones, los regalos y las oportunidades que la vida nos ofrece continuamente. A través de la reflexión sobre la impermanencia, la interdependencia y la preciosa naturaleza de la vida, podemos desarrollar una mayor gratitud, humildad y reverencia hacia la maravilla y el misterio del universo, y vivir con un corazón abierto, agradecido y apreciativo. La práctica de la gratitud, la celebración de la vida y el reconocimiento de la bondad y la belleza que nos rodea nos ayudan a cultivar una actitud positiva, optimista y amorosa hacia nosotros mismos, los demás y el mundo que compartimos. Vivir en el presente significa estar plenamente presente y consciente en el momento actual, libre de preocupaciones, distracciones y apegos al pasado y al futuro. A través de la práctica Zen, podemos cultivar la atención plena y la presencia consciente en cada momento de nuestra vida, y aprender a experimentar la realidad tal como es, más allá de los conceptos y las palabras. Esto incluye practicar la atención plena en la respiración, las sensaciones corporales, las emociones y los pensamientos, y cultivar una actitud de aceptación, apertura y curiosidad hacia nuestra experiencia presente. Al vivir en el presente, podemos experimentar una mayor paz, claridad y libertad interior, y abrirnos a la alegría, la creatividad y la plenitud de la vida que se despliega ante nosotros en cada momento. El despertar del ser en la tradición Zen se refiere a la realización profunda y directa de nuestra verdadera naturaleza, la naturaleza búdica, que es inherentemente pura, despierta, compasiva y luminosa. Al despertar, trascendemos el estado de ignorancia, ilusión y sufrimiento, y experimentamos la realidad tal como es, más allá de los conceptos, las palabras y las limitaciones de la mente condicionada. El despertar del ser nos libera de las ataduras del ego, el apego y la aversión, y nos permite vivir con plenitud, libertad y alegría, en armonía con nosotros mismos, los demás y el universo en su totalidad. Para experimentar el despertar del ser a través del Zen, es importante cultivar la práctica de la meditación Zen, la atención plena, la reflexión introspectiva y la observancia de los preceptos morales. A través de la meditación, podemos purificar la mente, calmar el flujo constante de pensamientos y abrirnos a la experiencia directa de la realidad. Al practicar la atención plena, podemos estar plenamente presentes y conscientes en cada momento de nuestra vida, y experimentar la realidad tal como es, más allá de los filtros y las interpretaciones de la mente condicionada. La reflexión introspectiva nos ayuda a comprender y trascender nuestras limitaciones internas, y los preceptos morales nos guían en nuestra vida diaria, cultivando una conducta ética y compasiva que refleja nuestra verdadera naturaleza despierta. El sufrimiento juega un papel crucial en el camino del despertar en el Zen, ya que es a través del sufrimiento que nos volvemos conscientes de nuestra condición de seres condicionados, atrapados en el ciclo del deseo, el apego y la aversión. El sufrimiento nos motiva a buscar la verdad, la liberación y el despertar espiritual, y nos proporciona las oportunidades y los desafíos necesarios para purificar la mente, cultivar la comprensión y desarrollar la compasión. Al enfrentar y trascender el sufrimiento con valentía, sabiduría y compasión, podemos liberarnos de las causas del sufrimiento, realizar el despertar del ser y experimentar la paz, la libertad y la alegría inherentes a nuestra verdadera naturaleza. Para cultivar la comprensión y la compasión a través del Zen, es importante practicar la escucha atenta, la empatía y la compasión amorosa hacia nosotros mismos, los demás y el mundo que nos rodea. A través de la meditación en la comprensión, la reflexión sobre la interdependencia de la vida y la práctica de la compasión y la bondad amorosa, podemos desarrollar una mayor comprensión, aceptación y cuidado hacia los demás y hacia nosotros mismos. Además, la observancia de los preceptos morales y el compromiso con la vida ética nos ayudan a cultivar una conducta ética y compasiva que refleja nuestra verdadera naturaleza despierta y contribuye al bienestar y la felicidad de todos los seres. Vivir desde el corazón en la tradición Zen significa vivir con autenticidad, integridad y amor, cultivando una actitud abierta, receptiva y amorosa hacia nosotros mismos, los demás y el universo en su totalidad.
Al vivir desde el corazón, nos conectamos con nuestra verdadera naturaleza despierta, que es inherentemente amorosa, compasiva y bondadosa. Esto incluye practicar la bondad amorosa, la compasión, la alegría empática y la ecuanimidad en nuestras relaciones y acciones diarias, y vivir con un corazón abierto, generoso y agradecido. La práctica de vivir desde el corazón nos ayuda a cultivar una mayor conexión, armonía y unidad con nosotros mismos, los demás y el mundo que compartimos, y a experimentar la alegría, la plenitud y la paz interior que surgen del amor incondicional y la comprensión profunda. Para cultivar la sabiduría y el discernimiento a través del Zen, es importante practicar la meditación de la sabiduría, la reflexión introspectiva, la indagación profunda y el estudio de las enseñanzas Zen. A través de la meditación de la sabiduría, podemos desarrollar una comprensión directa y profunda de la naturaleza de la realidad, trascendiendo las ilusiones, las creencias limitantes y los apegos condicionados. La reflexión introspectiva nos ayuda a investigar y comprender nuestras experiencias internas, nuestros patrones mentales y emocionales, y las causas subyacentes del sufrimiento. La indagación profunda nos invita a cuestionar, explorar y investigar la naturaleza de la mente, el yo y la realidad, y a desarrollar una comprensión clara, equilibrada y no dual de la vida. El estudio de las enseñanzas Zen, los textos clásicos y las palabras de los maestros nos proporciona una guía, una inspiración y una dirección en nuestro camino espiritual hacia el despertar y la iluminación. La iluminación en la tradición Zen se refiere a la realización completa y final del despertar espiritual, la liberación del sufrimiento y la realización de nuestra verdadera naturaleza, la naturaleza búdica. Al iluminarnos, trascendemos todas las dualidades, todas las limitaciones y todas las ilusiones, y experimentamos la realidad tal como es, más allá de los conceptos, las palabras y las formas. La iluminación nos libera del ciclo del nacimiento y la muerte, del deseo y el sufrimiento, y nos permite vivir con plenitud, libertad y alegría, en armonía con nosotros mismos, los demás y el universo en su totalidad. La iluminación es la culminación del camino espiritual Zen y la realización de nuestra verdadera naturaleza despierta, que es inherente, eterna y luminosa. Para acercarnos a la iluminación en nuestra práctica Zen diaria, es importante cultivar una actitud abierta, receptiva y dedicada hacia nuestra práctica, comprometiéndonos sinceramente con la meditación, la atención plena, la observancia de los preceptos morales y el estudio de las enseñanzas Zen. A través de la meditación regular y la práctica de la atención plena, podemos purificar la mente, calmar el flujo constante de pensamientos y abrirnos a la experiencia directa de la realidad. La observancia de los preceptos morales nos guía en nuestra vida diaria, cultivando una conducta ética y compasiva que refleja nuestra verdadera naturaleza despierta. El estudio de las enseñanzas Zen y la relación con un maestro Zen experimentado nos proporcionan orientación, inspiración y apoyo en nuestro camino espiritual hacia la iluminación. Al practicar con diligencia, sinceridad y devoción, podemos acercarnos gradualmente a la iluminación, realizando el despertar del ser y experimentando la paz, la libertad y la alegría inherentes a nuestra verdadera naturaleza.